Vamos a pasar con el tema del día, que es El Don Quijote de la Mancha, una novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, una de las obras cumbres de la literatura universal. Es el libro más vendido después de la Biblia, tiene ya cientos de ediciones, fue traducido prácticamente a todos los idiomas y ha inspirado e influido ampliamente en la cultura popular. Vamos a hablar un poco primero de su autor, de Cervantes. Es considerada la máxima figura de la literatura española, lo cual ya es mucho decir con estos monstruos que tiene la literatura española: Lope de Vega, Bécquer, Machado, Hernández, Góngora, Quevedo, etc. Cervantes nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1947. Otras ciudades también le atribuyen el nacimiento, pero bueno, la mayoría de las biografías habla de Alcalá de Henares. Era de familia hidalga pero pobre, se trasladó en su infancia por distintos lugares de España, lo cual ha hecho que vaya aprendiendo y conociendo distintas experiencias. Estuvo en Italia con un Renacimiento, un lugar donde lo influyó mucho. Como soldado participó de la famosa batalla de Lepanto en 1571 contra los turcos. Allí se lesiona una mano de un arcabuzazo, queda manco. En el prólogo de las novelas ejemplares, una de las obras de Cervantes, dice sobre esta herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, refiriéndose a Juan de Austria, el hijo de Carlos V. Bien, de 1575 a 1580, Cervantes queda cautivo en Argel, cautivo por piratas, junto a su hermano. Creo que, bueno, estas personas que sostienen la teoría de que los escritores, cuanto más desdichados sea su vida, mejor escriben, bueno, creo que tienen en Cervantes un buen ejemplo. Está ahí cautivo, cautiverio que fue toda una aventura, tuvo 4 intentos de escape, lo que acrecentaron su cautiverio, sus condiciones de cautiverio. Finalmente termina libre pagando un rescate. Un rescate que fue muy alto porque él, justamente por su buena participación en la batalla de Lepanto, tenía cartas de recomendación de Juan de Austria. Cuando los que lo secuestraron vieron esas cartas, pensaron que era una persona mucho más importante y rica, entonces pidió un rescate bastante alto. Bien, una vez libre, en 1584 se casa, comienza a trabajar de comisario de abastos al servicio de los proveedores de las galeras reales, lo que hizo también que tuviera contacto con el pueblo y viviera distintas experiencias que después volcaría en sus obras. En 1592 hasta 1597, un periodo donde estuvo en varias ocasiones preso por deudas. De hecho, el Quijote lo empezó a escribir en la cárcel. El Quijote fue engendrado en la cárcel. En 1603 viaja a Valladolid. En 1604 recibe el permiso para publicar el Quijote. Y en 1605 sale a la luz en la primera parte de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1613 publica las novelas ejemplares. Cervantes, con el éxito que había tenido el Quijote, empieza a escribir y a publicar mucho más. Comienza, digamos, a tener un escritor de tiempo completo. Para ese entonces tenía más de 60 años. En 1615 escribe y publica la segunda parte del Quijote. Y el 23 de abril de 1616 muere en Madrid. Más allá del Quijote, su obra cumbre, publicó también Cervantes La Galatea, que fue su primera novela en 1585, una novela de género pastoril. También publicó las novelas ejemplares ya mencionadas, que tienen el nombre de ejemplares porque decía que de ellas se puede sacar un buen provecho, un ejemplo provechoso, que es una serie de novelas cortas de distintos géneros y temáticas. También publica los trabajos de Persiles y Segismunda, es la última obra de Cervantes, que pertenece al género de la novela bizantina. También escribe sobre poesía, lo más destacable es Viaje al Parnaso, y también escribe teatro. Bien, pasemos ahora sí a El Don Quijote de la Mancha. El argumento a simple vista es simple, es un hidalgo manchero, de la Mancha, ¿no?, llamado Alonso Quijano el Bueno, quien enloquece a raíz de la lectura de novelas de caballerías. Las novelas o libros de caballerías eran un género literario, tenía mucho éxito y mucha popularidad en España en el siglo XVI, ahí decayó después en el XVII. Estas novelas narraban las hazañas y proezas de los caballeros. Los caballeros eran héroes fantásticos, perfectos, valientes, virtuosos, que hacían hazañas increíbles como matar a cientos de
de enemigos, combatir contra gigantes, contra monstruos, rescatar a princesas en apuros y proclamaban la belleza de su dama idealizada. El más famoso de estas novelas de caballería es el Amadís de Gaula, que tengo una edición bastante difícil de conseguir, el Amadís de Gaula. Cervantes conocía muy bien estas novelas, episodios concretos que utilizaría para parodiar en el Don Quijote. Y bien, este hombre, Alonso Quijano, enloquecido y guiado por estos ideales de la caballería que leyó en estos libros, se lanza al mundo a recorrer para deshacer entuertos, proteger a los débiles, destruir la maldad y lograr el amor de su dama Dulcinea, que es su dama idealizada, ¿no? Bien, para eso agarra las armas de sus bisabuelos, que ya estaban gastadas, eran viejas, y sale a los caminos con su caballo al que bautiza Rocinante. El mismo se pone como nombre Don Quijote de la Mancha. Bien, cuando se habla del Quijote se habla solamente de una sola historia, pero está separada en dos partes. Una llamada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de 1605 y la segunda parte El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de 1615. En la mayoría de las ediciones vienen las dos partes juntas. Bien, en cuanto a la estructura de la obra, como dije, tiene dos partes, una de 1605, otra de 1615, y narra tres salidas de Don Quijote. Dos salidas en la primera parte y una salida en la segunda parte. Estas salidas describen un círculo. Don Quijote sale de su aldea, de su casa, deambula viviendo distintas aventuras y finalmente regresa otra vez a su casa. Estas tres salidas tienen distintas diferencias que ya vamos a ir viendo. Bien, estas aventuras de Don Quijote giran evidentemente en torno a su figura, donde es protagonista, y le permiten ejercitar su objetivo caballeresco de enderezar entuertos, ¿no? Él actúa acuciado por un móvil caballeresco, como defender a un necesitado, ejercer justicia, destruir un gigante, etc. Y la mayoría de las veces termina en un fracaso. Pero Don Quijote no acepta esta realidad y le echa la culpa a distintos encantadores por haber transmutado la realidad. Bien, Torrente Ballester, una de las personas que ha teorizado sobre el Quijote, dice que las aventuras de Don Quijote se pueden agrupar según su estructura en tres. Una en donde Don Quijote, ante un hecho real que comporta una injusticia o interpreta como tal, actúa sin introducir modificaciones. Otras en donde Don Quijote toma las apariencias como realidades y actúa según esto último. Y el tercer tipo es cuando Don Quijote crea una apariencia que se superpone a la realidad y la reemplaza naturalmente comportándose según la apariencia y no según la realidad. Además de estas aventuras, existen en Don Quijote distintos episodios intercalados, donde Don Quijote no actúa o es solamente un espectador. Estos episodios corresponden a distintas narraciones, ya sea pastoriles, amorosas, autobiográficas también las hay. Y dentro de estos episodios intercalados merece una mención aparte la lectura de la novela El curioso impertinente, que es una novela corta, cuya lectura se realiza mientras Don Quijote duerme en una venta, y ahí Cervantes intercala no ya un acontecer extra quijotesco, sino directamente una obra literaria que no tiene nada que ver con el Don Quijote, ¿no? Un procedimiento de literatura dentro de la literatura. En resumen, la narración del Quijote tiene una línea base conformada por las aventuras de Don Quijote como protagonista y otro segundo nivel narrativo que resulta de las intercalaciones de estos episodios intercalados que no están protagonizados por Don Quijote. En la primera parte tiene 52 capítulos, 12 aventuras y 7 episodios intercalados. La segunda parte tiene 74 capítulos, 10 aventuras y 6 episodios intercalados. Bien, la primera parte, es decir, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, inicia con una dedicatoria al duque de Béjar y luego con un prólogo donde Cervantes deja muy claro su intención. Dice, todo él es una invectiva contra los libros de caballería, algo que ha logrado, ¿no? También hay algunas alusiones en este prólogo malévolas a Lope de Vega. Después vamos a ver más adelante esa relación que tenía Cervantes con Lope de Vega. Y el procedimiento que usa Cervantes para parodiar a este género de novelas de caballería o libros de caballería es la de anular lo extraordinario, que es lo característico de estas novelas de caballería, y sustituirlo por aconteceres cotidianos. Es decir, despojar lo maravilloso y mostrar lo real. Don Quijote, en su locura, transforma la realidad según los modelos literarios que él recuerda, es decir, que los molinos para él son gigantes, los carneros son ejércitos, pero finalmente la realidad se le impone
tanto los molinos, los carneros, etc. Bien, también otro de los procedimientos para parodiar estas novelas es el lenguaje paródico. Don Quijote utiliza el estilo de lenguaje de los caballeros, que en el contexto, en el ambiente donde los utiliza, realmente son paródicos y dan risa, ¿no? Bien, luego del prólogo aparece una serie de poemas burlescos donde distintos personajes famosos de novelas de caballería como el Amadís de Gaula o el Caballero de Febo firman poemas elogiando y alabando a Don Quijote, y se culminan estos poemas con un diálogo entre Babieca, que es el caballo del Cid, con Rocinante, el caballo de Don Quijote. Bien, comienza entonces, luego de estos poemas y estos prólogos, la novela propiamente dicha, con estas inmortales palabras: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y allí entonces Cervantes presenta a Alonso Quijano, un hombre de 50 años, más bien pobre, de complexión recia, madrugador y gran aficionado a la caza, y gran lector evidentemente de libros de caballería. Se vuelve loco y piensa que lo que leyó es una verdad histórica y que en el siglo XVII existe la vida caballeresca, y decide salir a los caminos. Pero para convertirse en un buen caballero necesitaba armas, que las toma de sus bisabuelos, unas armas gastadas, un nombre para él mismo, él decide llamarse Don Quijote de la Mancha, una idea que toma del Amadís de Gaula, un nombre para su caballo, al que llama Rocinante, y una mujer a quien dedicarle sus triunfos y glorias, una mujer idealizada, y para eso recuerda a una moza labradora de muy buen parecer llamada Aldonza Lorenzo, algo hombruna, que la idealiza llamándola Dulcinea del Toboso, presentándola como una dama, como una princesa. Bien, Cervantes plantea desde un principio una imprecisión sobre la novela, sobre el nombre del personaje, sobre la ciudad, porque Cervantes finge estar redactando una historia verdadera basada en otros autores y en los anales de la Mancha, lo que también es una sátira de los libros de caballería, ¿no? Así inventa el personaje de Cide Hamete Benengeli, quien escribió la historia que le está contando, a su vez traducida por un morisco. Es una estructura, podríamos decir, de cajas chinas, porque es la historia que Cervantes lee de una traducción de un historiador árabe sobre un hecho evidentemente, posiblemente real, que a la vez es una invención de Don Quijote, ¿no? Es decir, una estructura, repito, de cajas chinas. Más adelante vamos a ver un poco más sobre este punto. Bien, Don Quijote sale con un lenguaje altisonante, imaginando la gloria, las historias que se van a contar de él, y llega a una venta, que él ve como un castillo, ¿no? Él transmuta la realidad y ve que es un castillo. Allí se encuentra con dos mozas de mala vida, a quien ve como doncellas, y al ventero, a quien ve como un noble. Estos personajes le siguen la corriente creyéndolo loco, ¿no? Allí en esta venta, o castillo como él interpreta, se hace armar caballero, aunque no reúne las condiciones de cordura porque estaba loco, ni de extracción social para ese rito. El rito para armarse caballero es un rito sagrado donde se velan las armas, se leen libros sagrados, etc. Y bueno, y acá en esta ceremonia que vemos en este primer episodio es totalmente paródico y rebajada a una burla. Y este primer episodio también sienta las bases, porque de ahora en más las personas sensatas que se encuentran con Don Quijote comprenden que es un loco que se cree un caballero. Esto hay unas excepciones, como los personajes que son muy rústicos, como los cabreros, o que están chiflados, como Don Quijote, como el personaje del primo, o que son demasiado tontos, como Doña Rodríguez. Más adelante vamos a ver quiénes son estos personajes. Y estas personas sí se toman en serio que Don Quijote es un caballero. Bien, ya armado caballero, Don Quijote muy contento sale de la venta o del castillo y tiene su primera aventura, que es la aventura de Andresillo. Él escucha por unas voces, se acerca a ver qué estaba pasando y ve que un señor estaba azotando a un niño. Don Quijote ordena al hombre que pare de azotarlo y le pregunta qué es lo que está pasando. Y él le dice que este niño le perdió unas ovejas. El niño alega que el hombre le debe 9 meses de sueldo, sin pagarle. Don Quijote hace jurar al hombre que le va a pagar al niño y que lo va a dejar libre. Y después sigue su camino. Una vez que se va Don Quijote, el hombre le pega peor todavía al niño. Ahí vemos entonces fue la primera quijotada del Quijote. Luego llega la aventura de los mercaderes. Don Quijote se encuentra con 2 mercaderes, a los cuales le cuenta sobre la belleza de su amada Dulcinea. Y estos hombres le dicen que sí, pero que es manca y tuerta. Esto obviamente enoja a Don Quijote, que va a atacarlos, pero
Su caballo tropieza y cae al suelo y no se puede levantar por lo pesadas que son sus armas. Los mercaderes lo atacan y le rompen la lanza y lo dejan tirado ahí en el camino. Así se da un desdoblamiento de personalidad, que es algo que solamente se va en esta primera salida, después no se da más adelante en la novela, donde Quijote se figura ser personajes de los romances o de distintas novelas moriscas. Bueno, finalmente un vecino lo encuentra y lo trae de vuelta a su casa. Allí aparecen otros personajes como es la sobrina y el ama de Don Quijote que viven con él y también el cura del barbero que son sus amigos. Y allí en el capítulo 6 se da un capítulo muy interesante que es el famoso escrutinio a la biblioteca de Don Quijote. Mientras Don Quijote duerme, el cura del barbero le pide al ama permiso para entrar a la biblioteca y allí quemar los libros de Don Quijote, especialmente los de caballería, que son la causa de su locura, ¿no? Es un capítulo interesante porque ahí se está dedicado a la crítica de novelas y de libros de poesía, y si bien el que habla son el cura del barbero, el que escribe es Cervantes. Bueno, finalmente queman todos los libros, a excepción de algunos, entre ellos el Amadís de Gaula, también la Galatea de Cervantes, hecho interesante porque Cervantes aparece como personaje, de hecho el cura dice que es un gran amigo suyo, y aparece la Galatea ahí de Cervantes como uno de los libros salvados del fuego. Algunos afirman que luego este capítulo del escrutinio se cierra una primera versión del Quijote que estaba pensada como una novela corta al estilo de las novelas ejemplares, pero eso es una conjetura y gracias a Dios Cervantes sigue adelante con el Quijote. Ahí llega la segunda salida del Quijote que va del capítulo 7 al 52, es decir, hasta el fin de la novela. Bueno, pero Don Quijote ya tenía armas, ya tenía caballos, ya tenía nombre, tenía una dama idealizada, pero le faltaba el escudero. Y es ahí entonces cuando se agrega un elemento crucial, que es la figura de Sancho Panza, ¿no? El escudero y fiel compañero de Don Quijote. Porque Don Quijote no es un personaje completo, sino acompañado de Sancho, ¿no? Los dos personajes se complementan. Sancho es un campesino vecino de Alonso Quijano, y es un hombre de bien, pero con poca sal en la mollera. Un hombre rudo, elemental, de baja estatura, imprudente, vulgar, comilón, dormilón, pero fiel a su señor. Bueno, como veremos más allá de esta descripción, la psicología del personaje es mucho más profunda y finalmente terminaría contagiándose del habla y la mentalidad de su amo Don Quijote. Vamos a ver una evolución de Sancho que pasa del interés como único móvil a un cariño hacia su amo Don Quijote, que le induce incluso a transformar la realidad al estilo de Don Quijote, ¿no? Unos afirman que Sancho se quijotiza, sobre todo en la segunda parte. Y Don Quijote, bueno, la diferencia más importante obviamente es Don Quijote representa el idealismo y Sancho Panza representa el realismo, ¿no? Cuando Don Quijote ve un gigante, Sancho ve un molino. También la figura de Sancho Panza es muy importante para la novela y es muy útil porque interactúa con Don Quijote. En la primera salida veíamos que Don Quijote era puro soliloquio y ahora tenemos un diálogo entre los dos personajes, lo cual nos posibilita ver con mayor claridad el interior del personaje, ¿no? Bien, Don Quijote le promete a Sancho la entrega del gobierno de una ínsula que ganaría con la punta de su espada. Ínsula es un arcaísmo, es una isla. Y bueno, y ahí salen los dos y tienen la famosa aventura de los molinos de viento, quizás la aventura más conocida de la novela. Por el camino Don Quijote y Sancho se encuentran con unos molinos de viento y Don Quijote se cree que son gigantes y se dispone a atacarlos con su lanza. Sancho le dice que no, que son molinos y trata de persuadirlo. Don Quijote se empeña en atacarlos y como consecuencia termina con su lanza, tropezando con su lanza y cae al suelo. Y ahí le echa la culpa a unos hechiceros que convirtieron a los gigantes en molinos para quitarle la gloria. Luego tiene lugar la aventura del vizcaíno. Se encuentra en el camino con dos frailes y una dama vizcaína junto a su escudero. Y Don Quijote piensa que es una princesa raptada y arremete contra los frailes y se enfrenta con el escudero. Y ahí el combate queda en suspenso. Cervantes cierra con este relato la primera parte del Quijote. El Quijote estaba pensado originalmente en 4 partes. Ediciones posteriores nos siguen esa división. Y ahí también se introduce lo que comentaba antes, la figura de Cide Hamete Benengeli. Cervantes finge ser un recopilador de los archivos de la Mancha y lo que escribieron otros autores sobre el Quijote, y explica en el capítulo 9 que él mismo encontró en Toledo unos papeles viejos escritos en árabe y con la ayuda de un morisco los traduce.
Se trataba de la historia de Don Quijote de la Mancha, escrito por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Y Cervantes aparece como un traductor de este texto y así Allado puede continuar con la aventura del vizcaíno, que termina, para sorpresa de todos, con un triunfo de Don Quijote, que tomando una escena clásica de los libros de caballería le ordena al hombre que ha vencido que vaya a presentarse junto a su dama, a proclamar su derrota y a ponerse a disposición de la sin par Dulcinea del Toboso, lo cual vemos que es una victoria, sí, pero es una victoria paródica porque la exigencia es totalmente absurda, porque no existe Dulcinea, ¿no? Bien, luego Don Quijote y Sancho se refugian con unos pastores, y ahí mientras comen algo tiene lugar el discurso de la Edad de Oro, que es un tópico clásico renacentista, que habla sobre una época ideal en la que la virtud y la bondad imperaban en el mundo. Allí también se da el primero de esos episodios intercalados, extra quijotescos, la historia de Grisóstomo y Marcela, historia de estilo pastoril, que trata de los amores de estos dos personajes y termina trágicamente con la muerte de Grisóstomo a causa de los desdenes de Marcela. Bien, luego viven la aventura de los gallegos, que termina con una paliza para Rocinante, Sancho y el Quijote, y se refugian en una venta, al que Don Quijote piensa nuevamente que es un castillo, y Don Quijote comparte la habitación con un arriero que esperaba la llegada de una dama llamada Maritornes, bastante fea, según lo que explica. Y bueno, finalmente la dama llega de noche, pero en la oscuridad se confunde de cama y termina en la cama de Don Quijote, que él se cree que es una doncella que se enamora de él y le hace todo un discurso galante, y como era de esperar, la historia termina con una paliza para Don Quijote y Sancho. Ahí es donde Don Quijote planea confeccionar el famoso bálsamo de Fiérabras, que cura, es un bálsamo mágico que cura todas las heridas, que viene del cantar de gesta de Fiérabras, y la arma con distintas cosas que encuentra en la venta, vino, romero, etc. Se lo toma, vomita, se duerme y al otro día estaba curado, y Sancho, viendo estos buenos resultados que dio en Don Quijote, decide también tomarlo, pero a él le cae distinto, vomita, se desmaya, sufre distintos dolores. Luego salen de la venta y tienen la aventura de los rebaños, o también otra de las aventuras más conocidas de Don Quijote. Y ahí se encuentran con dos rebaños y Don Quijote se piensa que se trata de dos ejércitos y los describe a los combatientes, distintos bandos, sus armas, sus escudos, con nombres pintorescos y cómicos. Ese episodio no solamente es una sátira de los libros de caballería, sino también una sátira de una de las obras de Lope de Vega, llamada Arcadia, donde se describe los retratos de héroes y capitanes ilustres. Y bueno, Don Quijote finalmente decide tomar parte y meterse en la pelea en uno de los ejércitos. Sancho intenta persuadirlo, dice que son cabreros, que son dos rebaños, no son ejércitos. Y finalmente Don Quijote termina siendo derribado por los pastores a pedradas y le echa nuevamente la culpa a los encantadores que convirtieron a los ejércitos en rebaños. Más tarde encuentran una caravana de luto. Don Quijote piensa que en esa caravana traen el cuerpo de un caballero herido o muerto y que él debe vengar. Y le pregunta a los hombres qué pasó y le responde que es de una persona que murió de fiebre. Ese episodio, esa aventura es interesante, la aventura del cuerpo muerto, porque se utiliza por primera vez el epíteto el caballero de la triste figura para referirse a Don Quijote. Sancho lo contempla a la luz de la antorcha y dice: la más mala figura de poco acá que jamás he visto. Y bueno, ese epíteto le agrada a Don Quijote y lo empieza a adoptar, ¿no? El caballero de la triste figura. Luego tiene lugar la aventura del yelmo de Mambrino. Don Quijote y Sancho se encuentran con un barbero que para protegerse de la lluvia se pone una vasija en la cabeza. Don Quijote piensa que es un caballero con un yelmo brillante, el famoso yelmo de Mambrino, que era de oro, y se le viene encima para quitárselo. El barbero, al ver esta situación, huye y se le cae de la cabeza. Don Quijote lo toma y piensa que lo ganó en una batalla y de ahora en más lo usa, lo que provoca evidentemente la risa de Sancho y de todas las personas que lo verían de ahí en más. Luego tiene lugar la aventura de los galeotes. Se encuentran Don Quijote y Sancho a 12 hombres encadenados, custodiados por un guardia de las galeras del rey, y entre esos hombres encadenados, entre esos bandidos, ¿no?, se destaca Ginés de Pasamonte, que era el peor de todo, el que más delitos había cometido, y Don Quijote cree que son cautivos, esclavos, y los libera. Luego estos mismos bandidos liberados terminan apedreando a Don Quijote y a Sancho.
Esta aventura tiene mucho de picaresca, tanto por el lenguaje que se utiliza como por los personajes que aparecen ahí, estos bandidos. Y luego Sancho y Don Quijote se dirigen a Sierra Morena. Ahí tenemos otro de los episodios intercalados, la historia de Cardenio y Lucinda. Cardenio se encuentra en estado semisalvaje en esta sierra, enloquecido porque su amada Lucinda lo ha dejado por Don Fernando, que este a su vez había abandonado a su amada Dorotea. Ahí se ve también la historia de Dorotea y Don Fernando, otro episodio intercalado. Y Don Quijote planea hacer una penitencia en Sierra Morena y le escribe una carta a Dulcinea y envía a Sancho al Toboso para entregársela. Dentro de su locura, le da a entender Don Quijote a Sancho que se trata de Aldonza Lorenzo. Ahí admite que ha idealizado a esa dama, y es la primera y única vez que Don Quijote confiesa ese secreto, ¿no? En paréntesis de cordura, podríamos decir. Bueno, Sancho va al Toboso y se encuentra en el camino con el cura y el barbero, que habían salido a buscar a Don Quijote. Y ahí se percata de que había olvidado la carta, la había olvidado con Don Quijote, y tiene que inventar una nueva. Y ahí vemos que es la sátira de la sátira, porque ya la carta de Don Quijote de por sí es una sátira a los libros de caballería, y acá vemos que Don Quijote, que es un hombre con pocas luces, poca instrucción, trata de copiar lo que recuerda que le leyó Don Quijote, ¿no? Bien, el cura y el barbero se encuentran a su vez con Dorotea, que les dice que los va a ayudar, que se va a hacer pasar por una princesa en apuros, para que Don Quijote salga de su penitencia y regrese a su aldea. Se hace llamar la princesa Micomicona, y le pide a Don Quijote que no intervenga en otra aventura hasta que pueda haber matado al temible gigante que había usurpado su reino, ¿no? Ahí vemos que el Quijote es engañado con una ficción caballeresca, una ficción que esta vez no sale de su cabeza, sino que es un invento de Dorotea y sus amigos. Bueno, y Sancho evidentemente no va al Toboso y tiene que inventar la entrevista con Dulcinea. Don Quijote le pregunta cómo fue esa entrevista, si Dulcinea besó la carta, si le entregó joyas, sobre su hermosura. Y Sancho tiene que inventar una entrevista, pero no inventa una entrevista con Dulcinea, sino que inventa qué hubiera pasado si se encontrara con Aldonza. Bueno, y le comenta que la encontró trabajando en el trigo, que estaba sudada, que la carta no le dio mucha importancia porque no sabía ni leer ni escribir. Es decir, ahí vemos dos ficciones contrapuestas. Por un lado, la Dulcinea idealizada por Don Quijote, y por otro lado la realista de Aldonza de Sancho, ¿no? Bien, luego llegan a una segunda venta, o segundo castillo como quiera denominarse, donde estaban también el cura, el barbero, Dorotea y Cardenio. Y ahí se da la lectura de la novela El curioso impertinente, cuando Don Quijote duerme. Esta novela está situada en Florencia a principios del siglo XVI, es una historia de amor. Bien, la lectura de esta novela se ve interrumpida por la aventura de los cueros de vino, cuando se escucha un gran escándalo y Don Quijote estaba atacando con su espada a unos cueros de vino pensando que estaba peleando con el gigante, ¿no? Bien, finalmente se calman los ánimos y se termina la narración de la novela. En ese momento llega también a la venta Don Fernando y Lucinda, y se termina arreglando el conflicto sentimental entre Fernando, Lucinda, Cardenio y Dorotea. También aparece en la venta un cautivo de Argel, recién liberado, acompañado de una mora, y cuenta su historia, la famosa historia del cautivo, que tiene mucho de autobiográfica. Recordemos que Cervantes fue un cautivo en Argel, y hay una descripción muy precisa de Argel, ahí aparecen distintos personajes reales, y bueno, es muy interesante este episodio intercalado. También en ese momento en la venta Don Quijote realiza su famoso discurso de las armas y las letras, un tópico renacentista que Cervantes creo que está más que autorizado para hablar sobre él, porque bueno, el hombre fue un hombre de armas y también de letras. Después también en esa venta vemos la otra historia intercalada, la historia de Doña Clara y de Don Luis. Doña Clara es la hija de un magistrado, Juan Pérez de Viedma, que a su vez es hermano del cautivo. Y bueno, la historia se resuelve bien. Luego llega, a falta de aventura, aparece también el barbero al que Don Quijote le había quitado la vasija o el yelmo. Don Quijote dice que es el yelmo de Mambrino, el barbero dice que es su vasija, que se la robó. Los amigos del Quijote también dicen que es el yelmo, en parte por amistad con Don Quijote y por parte también para burlarse del barbero. El barbero obviamente queda estupefacto al ver tanta gente cuerda diciendo esa locura, ¿no?
Después también llega unos cuadrilleros, un cuadrillero que lleva mandamiento de prisión contra Don Quijote y contra Sancho por liberar a los galeotes. Finalmente el cura lo convence de que Don Quijote estaba loco y también le da 8 reales al barbero por la vasija. Estos dos conflictos se resuelven y finalmente el barbero, el cura y Dorotea y los amigos logran finalmente engañar a Don Quijote y enjaularlo, creyéndolo que estaba encantado, y finalmente enjaulado en un carro tirado por bueyes, regresa Don Quijote a su aldea. Ahí en el viaje de regreso vemos el último de los episodios intercalados, que es el de Eugenio y Leandra, también una historia pastoril, y finalmente llega a su aldea, donde es recibido por la ama y la sobrina, y Sancho recibido a su vez por su esposa. Bien, Cervantes cierra esta primera parte, dice que no ha podido encontrar más noticias sobre Don Quijote, pero dice que en La Mancha escuchó que salió una vez más y se fue para Zaragoza, donde se halló en unas justas, y finaliza la novela con una frase, con un verso de Orlando Furioso de Ariosto. Dice: quizás otro cantará con mejor plectro o mejor pluma. Bien, así entonces termina la primera parte del Quijote.